para la vida y justicia climática. Esta es una de las 4 casas que tiene el 12º FOSPA Ecuador, que se realizará a mediados de agosto. Les comento un poco, este es el cuarto webinar de la Casa de Economías para la Vida. Nosotros en principio nos habíamos propuesto hacer un webinar por cada grupo de trabajo. Tenemos en la casa 4 grupos de trabajo. Este corresponde al cuarto, sobre economías ilícitas, territorios, violencia y fracturación territorial. Antes ya hemos tenido un webinar sobre economías alternativas, otros sobre falsas soluciones, uno sobre extractivismo y deuda, y este es el último que nos corresponde como grupos de trabajo. Vendrán otros más que vienen de propuestas que se han ido dando en el transcurso, en la trayectoria de los debates. Se silenció tu Micrófono. micrófono, Pablo. Muy bien, ¿ahora está bien? Sí, Decía que la idea de este espacio es generar un diálogo para analizar las economías criminales que avanzan sobre la economía, así como sus impactos, pero también las alternativas. Las alternativas que vienen principalmente, que las conocemos o que las vamos a conocer como respuestas principalmente de las comunidades, de los actores que están siendo víctimas y que han generado respuestas para enfrentar este que es probablemente uno de los mayores desafíos que actualmente tiene la región. Y también pensando el debate en lo que debería ser una acción, una agenda de acción para el FOSPA, ¿sí? Porque el resultado de este FOSPA, la particularidad, una de las particularidades que va a tener este FOSPA, es precisamente que pretende terminar con un plan de acción. Esto es un mandato del último FOSPA que se realizó en Bolivia, Rurrenabaque, y es, creo, la primera vez, si no me equivoco, en que se ha planteado una agenda de acción de estas dimensiones. Entonces, sin mucho más que decir, vamos a comenzar. Yo voy a ser el moderador de esta reunión. Soy Pablo Iturralde. Cualquier cosa, por favor, pueden hacer consultas mediante el chat del Zoom y también pueden abrir el micrófono una vez que terminen las exposiciones. El día de hoy vamos a tener 4 expositores. Cada expositor va a tener 8 minutos para intervenir y después abriremos un espacio de comentarios, preguntas y regresaremos el micrófono a los expositores para que se den un tiempito para responder o reaccionar. Tendremos a Claudia Tamayo desde Colombia, el IPC, a Sofía Jarrín desde Ecuador de Amazon Watch, a Erling Odiseo de Orao de AIDESEP del Perú, a Jami Silva de la zona de Reserva Campesina Perla Amazónica de Colombia. Entonces, muchas gracias y sin mucho más que decir, empecemos. Por favor, Claudia, el micrófono es tuyo. Eh, Muy buenas tardes, Pablo, muchas gracias y agradecemos la presencia de quienes nos acompañan hoy. Eh, digamos, empiezo por decir que por primera vez en la historia el peligro no es que una civilización colapse, sino que su misma existencia destruye las condiciones de vida en el planeta. Voy a hacer énfasis en la palabra y el lenguaje, porque el lenguaje es en esencia la radiografía del alma de un pueblo. Y para la muestra un botón con este mito fundacional de los Huitot. En el principio no había nada, solo existía la ilusión, el fantasma. El Padre Creador tocó la ilusión y mediante su palabra y su respiración la sostuvo para que no se desvaneciera. Creó el mundo pronunciándolo.
El Creador no intervino en la selva para siempre. En su lugar nos regaló las palabras de origen. Estas palabras son cantos, rituales y rezos sagrados. Si dejamos de pronunciar las palabras sagradas correctamente y con respeto, el equilibrio de la naturaleza se romperá y la selva morirá. Pero resulta que la lengua del colonizador obligó a que olvidáramos palabras sagradas. Si bien la lengua, o sea, el español, es la fusión de varias civilizaciones como la griega, la latina del romano, de lenguas germanas y también de las culturas andinas de América. En la Edad Media, el judeocristianismo se convirtió en la brújula moral de esta lengua y en particular el binarismo que nos hace entender que cuando se nombra una cosa no puede ser otra, cuando es día no puede ser de noche, cuando es negro no puede ser blanco, cuando es hombre no puede ser mujer. Y este mismo entramado conceptual binario lo heredamos para leer las problemáticas. En el caso de las economías criminales también estamos presa de ese binarismo. Hablamos de economías ilegales versus un opuesto que es la ilegalidad. Hablamos de economías ilícitas versus un opuesto que son las lícitas. O también hablamos de economías sumergidas para decir que hay unas por debajo y otras por encima, o de opacas para decir que hay unas opacas y otras que son no opacas, ¿sí? Esta estructura conceptual dificulta comprender la criminalidad como un entramado de relaciones de dominación amalgamadas. Y entonces, ¿qué es el amalgamamiento? La palabra amalgama viene de la metalurgia y que se usa, que es la unión íntima y homogénea de dos o más metales, como el mercurio, el oro y la plata, que una vez fusionadas no se pueden separar y no se pueden distinguir y se da origen a una nueva sustancia. Usamos este término provisionalmente para invitar a ver esta relación como una realidad compleja, una fusión donde los elementos se mezclan, perdiendo sus fronteras, pero sin anularse una a la otra. Aplicándolas a las economías criminales, el amalgamamiento describe cómo los flujos de dinero, los actores, las instituciones políticas y las dinámicas sociales de lo legal y lo ilegal se fusionan de tal manera que se vuelven interdependientes y difíciles de discernir. El binarismo nos hace pensar que el Estado combate al crimen y que las economías legales repelen lo ilegal. El concepto de amalgama destruye tal ilusión. Las economías criminales modernas no operan en galaxias distintas a las economías legales. No son un cuerpo extraño que atacan al sistema, sino que están amalgamadas con él. Y aquí me voy a detener para decir por qué es importante salir de ese binarismo y por qué un lenguaje esconde al otro. O sea, cuando hablamos de las economías ilegales, estamos desconociendo que esas economías no podrían existir si no hay unas economías legales que puedan incluso lavar y limpiar el dinero y el poder que sale de esas economías. Se habla de lo ilegal incluso para decir y para señalarnos quiénes son los ilegales y quiénes son los criminales. Y entendemos que los criminales son los actores armados que llegan al territorio, pero los territorios se convierten en víctimas, cómplices y victimarios. Me explico. Es que yo creo que, como te decía ayer, este caso es por favor, el micrófono apagado. Cuando hablo de esto, me refiero es que cuando llega este tipo de economías al territorio, el territorio lo sufre como víctima, pero si no denuncia, se vuelve cómplice, pero además es victimario en tanto que lo hace, lo reproduce, pero también a través del reclutamiento. Y cuando hablamos de criminal y de ilegal, también estamos señalando quiénes son y quiénes no son. Y cuando señalamos quiénes son, estamos señalando a los eslabones más débiles de la cadena, que son las comunidades que viven en los territorios y los grupos armados. Y me voy a referir a los grupos armados porque estos están compuestos mayoritariamente de gente joven, gente que no tiene muchas posibilidades para
tener otras opciones, pero además gente reclutada. Entonces terminamos condenando, visibilizando, culpando a la cadena más débil compuesta por nuestros mismos vecinos, campesinos e indígenas que son reclutados en estos ejércitos. Mientras los que realmente usufructúan las economías ilegales, que además necesitan que sean ilegales y sean ilícitas para tener mayor valor, no están combatiendo. Están, como lo ha dicho el presidente Petro, ellos están en Miami o están en Dubái. Y los legales y la gente prestante que se está sirviendo de esta sangre, de estas economías, están súper tranquilos comprando congresistas, y por eso tenemos unas relaciones complejas que se esconden detrás del binarismo, que es todo el asunto de cómo se lavan los dineros en los paraísos fiscales, por ejemplo, o la gobernanza criminal, que muestra el amalgamamiento entre actores estatales muy poderosos, actores corporativos, privados, y la delincuencia. Y también el asunto de que la gente tiene que vivir, incluso cuando hablamos de economías criminalizadas, también podemos decir en qué momento se criminaliza una acción, porque antes no era criminal y porque ahora sí lo es. Por ejemplo, en el caso de la migración, o en el caso más sensible para la Amazonía, que es en el caso de la coca. Y por qué los chamanes y los médicos tradicionales empiezan a ser parte de la cadena de narcotraficantes. ¿A quién le conviene que no se vea? ¿A quién le conviene opacar y señalar a quiénes son los más débiles en la cadena, los más visibles? Hay un asunto que es importante para entender cuando las comunidades indígenas, y esto lo vimos muy de presente en Santa Marta, cómo realmente lo que estamos en disputa es en un choque civilizatorio, es un asunto civilizatorio de cómo las comunidades amazónicas entienden su territorio y cómo para ellas es posible vivir sin petróleo, pero para la tierra no es posible vivir sin que se les traigan sus materiales. Un minuto, Claudia. Un minuto. Muy apenas me da para terminar. Pulanzas habla de que el Estado que tenemos es una condensación en un momento dado de las fuerzas de la lucha de clases. Por eso es muy importante que las comunidades sigan rescatando la lucha por su autoridad, por su cultura, por su organización propia, para invitarnos a recordar las palabras sagradas que nos liberen, porque esta es la lucha que nos mantiene precisamente en el fuego. O sea, no podemos desistir, no podemos pensar que hay un poder sobrenatural que nos va a aplastar. Estamos en una confrontación y, como diríamos en Perú y en Colombia, estamos en un empate y tenemos que seguir avanzando. Hasta ahí dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que es muy relevante que hayas resaltado estos vasos comunicantes que hay entre la economía legal y la economía ilegal, ¿no? Creo que ahí hay muchísimo que se puede decir. Estamos ya con medio centenar de personas conectadas. Es uno de los webinars con más asistencia. Ahora vamos a escuchar a Sofía Jarrín. Ella es de Ecuador, de Amazon Watch. Es antropóloga y defensora de derechos humanos, con más de 17 años de experiencia en incidencia internacional y derechos de pueblos indígenas. Su trabajo reciente se centra en crimen organizado, economías ilegales y gobernanza territorial indígena en la cuenca amazónica. Sofi, por favor, continúa. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Hola, ¿cómo están, compas? Buenas noches con todos y todas. Bueno, para mí son buenas noches. Yo quería compartir pantalla con una presentación, tal vez. ¿Se puede? Sí, comparte, por favor. No sé si se está viendo. Aún no, Sofi. ¿No? A ver, intentaré aquí. Tal vez ahí. ¿Se mira? Se estás compartiendo, pero no solamente la presentación, sino tu pantalla.
Ok, entonces tengo problemas técnicos de cómo se hace esto. Solamente Tienes que, comparte y ver ahí archivo. abajo, Sofi, Ajá, ahí abajo es compartir pantalla y ahí tienes dos opciones, ¿no? O compartes ajá. la pantalla general o puedes compartir el archivo. Tú escoges qué quieres Es que me compartir. dice pestaña Chrome, ventana o pantalla completa. Claro, entonces si compartes pantalla completa, estás compartiendo la pantalla de tu computadora y lo que tú estás viendo. Una pestaña es una pestaña del Chrome que tengas abierto y tú seleccionas cuál, ¿no? Entonces no Ah, sé pero en qué no archivo lo tengo en estás. Chrome, lo tengo en el computador. ¿Está Claro, entonces abierto? ¿Ya ahí Este, está abierto tu puedes archivo? seleccionar. sí, está abierto. Ya. Si no tienes problema, comparte la pantalla completa y anda hasta el archivo. Y ya, ahí se ve, Sí, muy bien. ¿sí? Sí, eso es todo. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos y todas. Quería compartir con ustedes un poco, aterrizando cuál es nuestro panorama sobre el análisis de la expansión de economías ilícitas y crimen organizado en la Amazonía. Nosotros venimos trabajando hace 5 años en la investigación de la presencia de los grupos armados y cómo las economías ilícitas vienen impactando a los pueblos indígenas amazónicos de una manera existencial. Desde nuestra perspectiva, varios de nuestros informes plantean que la Amazonía ahora está atravesando una transformación que es bastante profunda, donde no solamente estamos viendo que existen estas estructuras que tienen dinámicas de estructura militar, que además tienen una forma de sostenibilidad, que son este tipo de economías, sino que están desplazando hasta cierto punto la figura del Estado y están construyendo redes de gobernanza criminal. Es decir, para nosotros en este momento en la Amazonía está en tela de duda quién tiene el control territorial, quién ejerce la gobernanza, quién fiscaliza el territorio y quién lo organiza el territorio. Y existen unas nuevas formas de construir identidades, pero también desplazar otras y desplazar otras formas de vida desde un elemento bastante colonial y desde un elemento también empresarial basado en la sostenibilidad de estas economías. En ese sentido, nosotros hemos encontrado un ecosistema que está interconectado. No podemos hablar de forma fragmentada de minería ilegal, narcotráfico tal ilegal o contrabando. Esto se basa en una infraestructura compartida que además de conectar rutas transfronterizas que pueden estar a raíz de los ríos o ciertas carreteras que dinamizan el intercambio de este tipo de commodities criminales, también están sostenidos por mercados financieros que permiten el blanqueamiento de estas economías. Por lo tanto, no podemos hablar de una forma fragmentada como si fueran delitos separados. Es más, hay todo un sistema logístico que está reconfigurando las dinámicas de poder al interior de la región. En ese sentido, por eso nosotros hablamos de dos visiones compartidas. Para nosotros ha sido que son totalmente incompatibles y que son antagónicas en este proceso. Por un lado, se está ejerciendo una gobernanza criminal que se sostiene o que está fundamentalmente focalizada en los temas de extracción y despojo territorial que busca sobre todo tener una forma de control de acceso a los recursos, donde las formas de controlarlo es de forma coactiva, mediante la violencia armada, y también existe un desplazamiento forzado e imposición social. Ahora, todo eso no es posible si no existe un grado de colusión con el Estado, dado que si es que el Estado de alguna manera tiene una presencia fragmentada o actúa por emisión, de alguna forma ha sido partícipe o cómplice para que este nivel de penetración del crimen exista hoy por hoy en la Amazonía. Por otro lado, en cambio, existen otras visiones totalmente incompatibles que pueden ser de las autonomías indígenas, que promueven otro tipo de visiones de cómo construir el territorio que se basan más en las economías sostenibles y locales, que están buscando mecanismos de cuidado colectivo y la defensa del territorio desde una fuerte conexión con lo espiritual y también cómo fortalecer sus mecanismos de gobierno propio y sus instituciones
para detener el avance de este tipo de dinámicas. Ahora, nosotros hemos desarrollado nuestra última investigación donde hemos establecido 7 casos donde hemos podido identificar y queremos como demostrar con este estudio que si bien existen varios niveles o diferentes hubs criminales a nivel de la región, estos comparten características comunes y que además los impactos no solamente pueden ser leídos desde el lado ambiental por los temas de contaminación o deforestación o por el avance de ciertos frentes extractivos, sino que generan además impactos multidimensionales que son sumamente graves y que están lastimando al territorio de una forma irreversible. ¿Y por qué decimos de una forma irreversible? Porque si bien ya la Amazonía ha estado ampliamente intervenida, hoy por hoy este tipo de dinámicas o la instalación de una gobernanza criminal está generando una amenaza existencial. Y cuando estamos hablando de amenazas existenciales, estamos hablando de no solamente porque existe un incremento bastante cuantitativo sobre el tema de homicidios, sino que estamos hablando de una ruptura del tejido social y comunitario que probablemente es irreparable. Y además hemos utilizado esta investigación porque hemos además estudiado procesos de autonomía indígena y el desarrollo de mecanismos de protección colectiva que para nosotros son fundamentales traerlos a discusión de este espacio y de la sociedad civil, puesto que son los pueblos indígenas quienes están enfrentando la violencia y que están estableciendo el costo humano de este fenómeno que el Estado no se ha hecho cargo y que es su responsabilidad. Y con esa actuación por omisión son quienes están asumiendo el costo existencial de este proceso. Pero para nosotros, por eso, planteamos que los impactos de estas economías y el no tener una actuación temprana, coordinada, multidimensional, lo que está planteando es que realmente vamos a tener una afectación en todas las dimensiones de la vida y eso ya se ve de forma cualitativa y cuantitativa a nivel territorial. Y para avanzar y terminar con los elementos sobre los hallazgos que hemos tenido en nuestra investigación, los pueblos que están en primera línea, además de tener estos impactos que afectan gravemente el territorio, la forma de cómo comprenderlo, cómo vivir y cómo de alguna manera ejercer sus mundos de la vida, están generando estrategias donde los pueblos no solamente requieren ser partícipes de las estrategias de seguridad, sino que son seguridad. Es más, están creando mecanismos de autoprotección, sistemas de monitoreo y gobernanza, están generando acción jurídica y política, están generando mecanismos de saneamiento del territorio, donde están promoviendo el fortalecimiento de la espiritualidad y de sus sistemas de vida. Además, están creando alternativas y sistemas propios económicos para no permitir el avance de las economías. Y en ese sentido, para nosotros es importante traer estas recomendaciones para la acción. Creemos que es fundamental que en los espacios, esto no va a ser algo que se genere o que tenga una solución solamente si un Estado o nación se hace cargo. Esto tiene que tener una articulación multilateral, coordinada regionalmente, pero eso solo puede ser posible si es que existe una participación y consentimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro de la configuración de estas estrategias de seguridad. Además, el fortalecimiento de la gobernanza indígena, nosotros consideramos que es un elemento fundamental y que tiene que existir mecanismos de financiamiento directo para fortalecer sus mecanismos propios como las guardias y priorizar también los elementos fundamentales y materiales como son los procesos de titularización. Y finalmente, los temas de cooperación transnacional, que ya se los he dicho, pero creemos que los mecanismos de intercambio de información, cooperación en términos de policía, fuerzas militares, pero además alineados desde un fuerte compromiso y garantía sobre los derechos humanos, derechos colectivos y los derechos de la naturaleza son fundamentales. Entonces, y ahora que sobre todo la región está
en crisis, para nosotros es fundamental que podamos promover un debate y una presión hacia esos mecanismos multilaterales que hoy de alguna manera tienen que dar respuesta a esta problemática. Eso, gracias. Muchas gracias, Sofi. Te pasaste por 2 minutitos, pero vale la pena porque nos trajiste propuestas y unas líneas de lo que pueden ser ejes de acción. Creo que también es bien importante que ha introducido Sofía el debate también sobre el sistema, digamos, cómo las economías ilegales están envueltas dentro de un sistema donde la línea que divide lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, es bastante discutible, porque es necesario que para que esas economías se desarrollen, tengan salidas en un sistema que es más amplio, ¿no? Vamos a pasar a la tercera intervención con Erling Odicio, que es líder indígena del pueblo Cacataibo del Perú, vicepresidente de la Organización Regional de AIDESEP y expresidente de la Federación Nativa de Comunidades del Catataibo. Defensor territorial y ambiental que ha llevado la voz de pueblos a espacios internacionales, promoviendo los mecanismos de autodeterminación y gobernanza indígena, y el fortalecimiento de estrategias de seguridad frente a la expansión de economías ilícitas y el crimen organizado. Por favor, Erling. Erling, ¿estás por ahí? Mientras Erling se conecta, hay una invitación de Germán Miño a que se puedan presentar en el chat. Si quieren, pueden hacerlo para saber desde dónde escriben, de qué organización y comunidad. Hola. Apu Erling, ¿está ahí Apu Erling? Acaba de conectarse este momento. O sea, Ya. prender el micrófono. Por favor, Erling, realice su presentación. Tiene 8 minutos. Erling, no le escuchamos. Sí, buenas Parece tardes. que está con problemas de conexión. Sí, creo que está con problemas de conexión. Los Vamos escucho a intercortado. ¿Cómo me escuchan a mí? Apu entrecortado. Erling, un Mejor poquito si apaga el entrecortado. micrófono, si apaga el video para Hola. poder escucharle mejor. Hola. Ahora. Apu Erling no se le escucha. Tal vez si es que puede mejorar su conexión y no sé si es que... Sí, está con problemas de conexión, Erling. Eh, Hola. veamos algo. Hagamos algo, Erling. Mientras se encuentra mejor señal, pasamos a la exposición de Hani Silva. Hola. Parece que la Apu ya logró tener mejor señal. Muy bien. Continuemos entonces. Hola. Sofía, ahí sí. Le escuchamos, Apu. Sí, sí, sí. ¿Apu? Ya, ok. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? se Sí, escucha. Hola. Ya. Bueno, gracias por la invitación de esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Elrin Odicio Estrello, soy vicepresidente de la Organización Regional AIDC Ucayali del Perú. Eh,
Soy del pueblo indígena Cacatayo. Eh, bueno, uno de los defensores que vengo luchando contra las actividades ilegales dentro del territorio Cacatayo, y también vengo trabajando en otros territorios, también como territorio Ashánica, territorio Shipibo, como vicepresidente de la Organización Regional de Ceucayali, que tiene 256 comunidades, 20 pueblos indígenas que representamos. Entonces, eso, la lucha mío ha sido muy complicado, ¿no? Para poder frenar o para poder llevar, ¿no? Para el voz de mi pueblo. Entonces, y esto ha sido muy complicado, ¿no? La situación, vivir que el pueblo cacataibo ha sufrido los últimos 5 años, 6 de sus líderes asesinados, ¿no? Por actividades ilegales, bueno, líderes que quienes han sido parte de nuestro trabajo en su momento. Y entonces en la actualidad en el Perú hay más de 35 líderes indígenas asesinados, ¿no? Todo más, los 90% que tenemos está impunidad. No hay justicia y esos familias, esos hijos, esas hijas sufren todos los días, y entonces eso es muy preocupante nuestra, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas demandas a nivel nacional, local e internacional, ¿no? Donde el gobierno peruano no ha respetado en muchos espacios nacionales, ¿no? En violar de los derechos humanos, ¿no? En los territorios indígenas. Entonces, a eso, las consecuencias de eso, ¿no? Ha habido muchas muertes en pueblos indígenas, ¿no? Por la presión de la invasión de territorios indígenas, no tanto las reservas indígenas de pueblos, aislamiento de contacto inicial, donde existe pistas de aterrizajes clandestinas. No se ha visto en muchas oportunidades donde el Estado a veces ha negado muchísimas veces. Uno de los resultados de esta lucha ha sido la medida cautelar que se dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur, ¿no? Entonces, este medida cautelar es para poder proteger y también para que el Estado pueda cumplir, porque Perú es uno de los países no vinculantes con los tratados internacionales, pero lamentablemente sus políticas no están cumpliendo, mientras estos territorios se siguen siendo devastados por las actividades ilegales, no grupos criminales, no las autoridades políticas o militares, no brillan su ausencia en estos territorios, y muchas veces esos territorios están siendo presionados por grupos criminales y las comunidades indígenas que viven, ¿no? Entonces muchas veces mis hermanos están siendo sometidos en actividades ilegales, no porque ellos quieran, sino están siendo forzados, ¿no? Mucha violencia, mucha violación dentro de los territorios indígenas y nadie dice nada. Hay niñas o niños indígenas que están sometidos, ¿no? Bajo presión, el temor que tiene, y eso por eso es que muchas veces no lo denuncian, ¿no? Lo que está pasando en los territorios indígenas. Entonces, a esto nos tratamos un poco más, que cómo podemos hacerlo un poco más para poder presionarlo, ¿no? Al Estado para que pueda cumplir. Pero lamentablemente no ha cumplido, y entonces nos ha mucho dañado, muchísimos daños nos ha hecho hoy en día. La minería ilegal está avanzando, tanto legal o no legal, igual avanzan estas actividades, ¿no? Que despojando a los pueblos indígenas de sus territorios sin un control, no hay un control, ¿no? Por parte del Estado. Al contrario, el Estado ha sido parte de toda esta desgracia que pasa en los territorios indígenas, ¿no? Porque han participado autoridades políticas, militares, policías vinculados en estos grupos criminales, y se ha visto en tema de la minería, en la extracción forestal, ¿no? Las carreteras que nunca han sido nunca han sido hecho un estudio de impacto ambiental. Hay una carretera que quiere cruzar a Brasil, ¿no? Y sigue presionando, ¿no? Y esa carretera es ilegal, no tenía un estudio de impacto ambiental. Han construido los madereros,
¿no? Donde que están, donde brillan, ¿no? Esto, estos criminales, ¿no? Donde se han puesto todo fuerte, la economía ilegal ha dominado demasiado. Entonces, por eso es que el pueblo cacataibo formó las guardias indígenas para poder fortalecer y prever todas estas actividades que, que está sufriendo el pueblo cacataibo. Lo mismo el pueblo shipibo ha conformado sus guardias indígenas tratando de cómo podemos proteger a su territorio. El pueblo ashánico, ¿no? Y también los otros pueblos frontera Perú-Brasil han conformado guardias indígenas transfronterizos también. Entonces a eso está sumando para poder fortalecer, ¿no? Estos demandas binacional que llamamos hoy en día Perú-Brasil, porque las actividades criminales están avanzando de más y entonces estamos preocupados ahora mucho más que tenemos una presidenta que se, bueno, no sé cómo ganó las elecciones, pero lamentablemente que esta política va a venir cayendo más y más. En realidad nos preocupa porque en su declaración de esta señora, en su campaña política, dijo que no va a derogar las leyes de pro crimen, tampoco dijo, tampoco va a haber caso de esto de el, ¿cómo se llama esto? De la ratificación de Escazú. Dijo que no va a haber estas cosas, ¿no? Entonces nos preocupa muchísimo que nos viene muy fuerte contra quienes estamos defendiendo la vida y estamos preocupados, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Buscar la mejor estrategia y también nos han prohibido prácticamente creando ley AXI, ¿no? Donde ya nuestros cooperantes ya no pueden hacer litigios a nivel ¿no? A nivel internacional o nacional contra el Estado peruano. Entonces, hasta esto nos han cortado y también nos han quitado Comisión de Pueblos Indígenas, ¿no? Y afroperuanos, ¿no? Y en el Congreso de la República lo ha eliminado. Entonces, estas cosas es muy preocupante nuestra que estamos viviendo como quienes defendemos, quienes luchamos, ¿no? Pero no vamos a cansar hasta los últimos días que nos acompañe la vida y seguir defendiendo a mis hermanos de donde me encuentro y haciendo el trabajo juntamente con nuestros aliados que siempre nos han acompañado. Más bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, Apu Erling. Sí, muchas gracias por traer además al webinar el tema de cuál es la respuesta, las estrategias de las comunidades y los pueblos. Me parece que más adelante podría contarnos más sobre el rol, las actividades, digamos, la dinámica de las guardias indígenas. Creo que es muy importante como en el debate responder a este gran problema que es las respuestas frente a un Estado ausente o frente a las omisiones y acciones de un Estado y cómo se viven esos impactos en los territorios. Vamos a pasar a la última intervención para después abrir una ronda de comentarios y preguntas. Ahora va a intervenir Jani Silva, es de Colombia, de Avispa, es de la zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, lideresa social y ambiental, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral y Sostenible Perla Amazónica, que reúne a más de 700 familias defensoras de derechos humanos, reconocida con el Orden de la Democracia Simón Bolívar y el Premio de la Paz GESE, y nominada al Premio Nobel de Paz por su labor en la defensa de los derechos de comunidades campesinas en el Putumayo, Colombia. Por favor, compañera, tiene 8 minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a este espacio tan importante. Eh, Esto ya me presentaron y muchas gracias por esa presentación, compañero. Yo les voy a comentar un poco sobre el trabajo que venimos haciendo nosotros desde la zona de reserva campesina. Con el tema de las economías ilícitas, nosotros desde como campesinos organizados, conscientes de toda la situación de contaminación, conscientes del daño que se estaba generando en la Amazonía desde mediados de los 90 y como campesinos organizados
hacíamos una propuesta al gobierno colombiano de que hiciéramos y que nos acogíamos a una propuesta de sustitución gradual, manual y concertada. Este trabajo que veníamos haciendo desde las comunidades y que le exigíamos al gobierno, pues nunca fue escuchada. Yo creo que ustedes conocen bien todo lo que ha pasado. Al contrario, hemos sido estigmatizados como cultivadores de hoja de coca. Los campesinos lo que han hecho es ser prácticamente, digamos, la parte más débil y la parte más azotada, la parte más perjudicada. En este momento nosotros tenemos una organización que ya tenemos 25 años de creada como zona de reserva campesina, donde lo que trabajamos mucho el tema ambiental, conscientes de que hacemos parte o que estamos ubicados en una región frontera con el Ecuador, donde tenemos muchos afluentes hídricos, donde la riqueza natural que hay es mucha, pero también lo que tenemos como mujeres, como hombres campesinos en cuidar esa naturaleza, en cuidar esa biodiversidad. Desde esta organización nosotros venimos trabajando con un grupo de mujeres, más de 600 familias sí lo hablan, pero ahí dentro de la organización tenemos grupos pongamos el de las mujeres muy conscientes, donde estamos luchando y trabajando por el tema de la reforestación, recuperación de especies nativas, pero también con la juventud. O sea, creo firmemente que si no hay conciencia de todos los habitantes, si no mostramos, digamos, ese trabajo de recuperación de estos espacios, si no mostramos ese respeto hacia nuestra naturaleza, hacia nuestros pueblos indígenas, los mayores, mayoras, pues es difícil que podamos avanzar. Primero que todo, trabajamos mucho el tema del respeto, el tema de recuperación y respeto mucho a nuestra biodiversidad. El trabajo con los niños en el tema de recuperación de las abejitas, de las melíponas, el monitoreo de especies para hacer digamos, trabajar en el fortalecimiento, en el cuidado de esas especies. Tenemos también iniciativas en economías en agroecología, en sistemas en silvopastoril, economía que puede ser, digamos, acorde o que se puedan implementar en la Amazonía. Hemos tenido muchos problemas. El tema de la fumigación fue muy difícil. Este programa de gobierno de la fumigación fue muy fuerte para nosotros como campesinos. Desde la organización estamos trabajando mucho el tema de la gobernanza. ¿Para qué? Para conformar, digamos, algunas reglas que se puedan utilizar o que se puedan trabajar en nuestra región. A pesar de todo el trabajo que venimos haciendo, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo con las comunidades, con los jóvenes, los niños, las mujeres, siempre nos vemos atropellados, una por el conflicto armado permanente que existe, en la presencia de los grupos armados permanentes, ya que decimos nosotros, estamos muy bien ubicados, tenemos una fortaleza en nuestro territorio, en el territorio que habitamos, pero también esa fortaleza es digamos, es apetecida por grupos armados porque prácticamente es un corredor de paso y es una forma en la que muchos ven es como una forma de adquirir o de dominar el territorio. Entonces, por lo tanto, es una constante lucha desde nosotros como líderes, como mujeres, poder estar en el territorio y poder
trabajar el tema ambiental, trabajar el tema de todo lo que venimos haciendo de reconocimiento de nuestra Amazonía. En este momento nosotros estamos apostándole a cómo desde el cuidado de la Amazonía podemos hacer aprovechamiento con el fin de que las familias se puedan sostener sin dañar. Pero las amenazas que hay dentro del grupo armado con la explotación, no solamente las concepciones de las petroleras en nuestro territorio, que a pesar que dicen que hay concepciones, las concepciones no van de acuerdo a digamos, a la fragilidad de nuestra Amazonía. Las concepciones que le dan a las petroleras, pero también la explotación de oro, que en este momento no teníamos antes ese problema, pero en este momento ya nos está afectando. Los ríos ya se están viendo afectados. Entonces, cada día se hace el trabajo nuestro desde la organización de protección por la vida, el territorio, la biodiversidad, cada día se hace mucho más compleja, mucho más, digamos, difícil. A pesar de que nosotros hemos impulsado mucho la construcción y la creación de un grupo de promotores campesinos ambientales en la zona de reserva campesina, que son los que a su vez, cada uno de ellos en su vereda, en su territorio, apoya y ayuda a promulgar y a organizar y a poder fortalecer todo este trabajo que venimos haciendo. Tenemos muchas dificultades y una de las dificultades es la falta de reconocimiento no solamente hacia la organización, sino también la amenaza constante de los grupos armados. Y pues en este momento yo creo que no existe una incertidumbre grave porque estamos amenazados como organización, pero también como líderes ambientales, líderes de derechos humanos, pero también la incertidumbre que existe con este nuevo gobierno que solamente habla digamos, de destrucción, todo lo opuesto a lo que estamos trabajando. Yo creo que como defensores, como campesina que soy, nosotros tenemos una tarea grande y es una tarea y una lucha constante por esta protección de esta Amazonía tan diversa, tan bonita. Creo que estos 25 años han sido un día a día constante, digamos, de una lucha, de un reto que hay en cómo superar día a día todos esos obstáculos que se levantan. Jani, un minuto. Pero creo que ha sido muy importante y lo reconozco, he reconocido eso todo el tiempo, ha sido muy importante para nosotros. ¿Se cortó? Se le cayó el internet a Han. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales. Muchas gracias, Jani. Se terminó la intervención con las justas porque escuchamos sin problemas de conexión, creo que el 99.9%. O sea, que la última partecita se entrecortó, Jani. Bueno, igual, muchas gracias por su testimonio. Que se logró escuchar casi todo. Qué bueno que por su testimonio, le agradezco bastante y yo creo que esto nos deja también, igual que con Herling, nos genera un montón de preguntas. Creo que la parte más interesante es cuáles son las respuestas de las comunidades, ¿no? Sobre eso también vamos a hablar un poco más adelante en las preguntas y comentarios. En este momento voy a abrir el micrófono para que puedan hacer sus comentarios. Por favor, no más de 2 minutos. Si es posible, menos de uno, mejor, porque hay bastantes personas. También pueden hacer su comentario en los mensajes. Entonces, ¿quién quiere lanzarse a su primera pregunta? Bueno, hay una pregunta que me han pedido hacer
para Herling sobre el sistema de monitoreo territorial y las guardias indígenas, ¿no? Conocer más cómo funciona esto, qué hacen, cómo se activan. Tal vez como sugerencia, no sé si es que el público tiene, o sea, abrimos un espacio de intervenciones y de Sí, 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 reflexiones sí. y luego los compañeros pueden responder a las preguntas. Y Así es, ahí así les es. Esa es animo la idea. a todos y todas las que están aquí presentes, a tener un intercambio y escucharles, que es su impresión, sus ideas, sus reflexiones y también sus preocupaciones o preguntas hacia las y los panelistas. Esa mismo es la idea. Entonces, vamos a comenzar con, está alzada la mano de Germán Miño, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitar de verdad las intervenciones. Qué bueno que este tema ya esté presente en la agenda del FOSPA. Es un tema absolutamente sustancial que con los otros que ha venido desarrollando la casa, creo que va complementando de manera muy integral los desafíos que tendría la puesta en marcha de las economías para la vida y la justicia climática. Sin estos elementos, como los planteados en el trabajo que presentó Sofía, como las otras intervenciones, la mismo testimonio de Erling, nos permite ver la dimensión. Ahora bien, el tema de la delincuencia con la naturaleza de los gobiernos que están en este momento entrando en la región, va a adquirir un aspecto muy sustancial. Yo creo que, y lo hemos venido conversando, este es un tiempo de los movimientos sociales y hay que reconocer que el FOSPA es uno de los mm, movimientos sociales que no son muchos, que tiene carácter internacional ante una situación como esta que es de carácter internacional, transnacional. Eso es algo que es, digámoslo, de esa magnitud, ¿sí? Y somos con la COICA y con las organizaciones indígenas la referencia de movimientos sociales que puede llegar a tener presencia con la REPAN y demás en un esfuerzo tan significativo como el que ustedes acaban de plantear. Las recomendaciones que presentó Sofía son sustanciales, ¿sí? Son sustanciales y nos lleva a discusiones con la OCTA social, tema que tratamos en el evento del arropamiento en Bogotá, y del cual salió una declaración que invito a que la volvamos a releer, que es un documento oficial. Y ahí están referidos también temas o puntos sobre estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora más tardecito te robo un par de segunditos para presentar el próximo evento. Muchas gracias, Pablo, Sofía, mis respetos, Herlin, todos. Muchas gracias, Claudita. Qué trabajo bueno el IPC haciendo presencia. Gracias. Gracias, Germán. Eduardo Peralta, por favor, si pueden contarnos de qué organización, comunidad o lugar están también conectándose. Por favor, Eduardo. Hola con todos y todas, un gusto saludar. Lamento no prender la cámara, pero para la próxima. No, bueno, soy de la provincia de Imbabura, miembro de la Red de Jóvenes Indígenas del Ecuador y del punto focal para América Latina y el Caribe del Caucus Global de Jóvenes Indígenas de la ONU. Bueno, es un tema muy importante y interesante. Los expositores, creo que es importante ya poner una mirada en este tema de minería ilegal, tráfico de personas, la economía criminales que van avanzando en los territorios. Una gran reflexión. Yo he estado en la mayor parte del territorio ecuatoriano y en la cual he mirado desde el Estado una estrategia de este activismo eh, que, que lo está acabando totalmente en los territorios, ¿no? ¿A qué me refiero esto? El propio Estado, muchas veces no nos damos cuenta, el propio Estado
las Fuerzas Armadas, las propias Fuerzas Armadas, se están convirtiéndose en criminales mineros. Y por eso me llegó esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, en Chikal, ¿no? Como estos militares cobran vacuna a la nacionalidad, agua, en San Pedro, en Chikal. Entonces, en ese sentido, cómo también esto va conectando al tema de la agenda multilateral, a la agenda estratégica de los gobiernos también, cómo con estrategias van llegando desde lo internacional, van llegando hacia lo nacional y a lo territorio. Entonces son estrategias que ellos hacen para criminalizar a pueblos indígenas que están trabajando en los territorios, mencionando que ellos mismos están realizando la minería ilegal y bueno, un poco, ¿no? Un poco abrir en este tema esta reflexión, ¿no? Cómo el Estado mismo está haciendo estrategias para criminalizar a los pueblos indígenas, ¿no? Un ejemplo y una experiencia vivida, ¿no? Compartida. Gracias, Eduardo. No hay más manos alzadas, pueden alzar todavía la mano, todavía tenemos tiempo. Mientras tanto, leo algunas preguntas que están en el chat. Liliana Cajarmarca dice, por favor, si todo está amalgamado, lo ilegal y lo legal, y que se constata tal cosa, ¿cuál es el camino de resistencia? ¿Cómo salir de esta situación que en Ecuador aumenta la violencia y el empobrecimiento? También me sugieren que pregunte sobre, para la compañera Jami, nos cuente un poco más sobre el proceso de paz y qué es lo que necesitan las comunidades para poder vivir en paz realmente. Ese también es una buena pregunta. Muy bien, Sara, por favor. Buenas tardes, soy Sara Oviedo, soy del Movimiento de Defensa de Derechos de Niñez y Adolescencia acá en el Ecuador. Quisiera preguntar a los compañeros que han intervenido, ¿cuál es la situación de niñas, niños y adolescentes en esas zonas de las cuales nos han hablado con tantos problemas que se están presentando ahora en la Amazonía? Si tal vez en la investigación que realizaron, por ejemplo, pudieron evidenciar situaciones concretas que nos puedan contar y que si nos van a facilitar también las intervenciones que ahorita han hecho o, las exposiciones, la investigación, etcétera, si nos van a facilitar de alguna forma. Eso y muchas gracias. Gracias, Sara. Sí, la intervención la estamos grabando, se va a bajar y se va a subir a las plataformas del FOSPA y además se va a preparar una sistematización. También las exposiciones, los PPTs y los expositores nos permiten, pues, se puede compartir junto a la sistematización. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, por favor, Chinky. Compas, un gusto saludarle, gracias a los expositores en tema de minería ilegal, de todo, que justamente expusieron. Mi nombre es Chinquinawir, yo soy de la provincia de Morona, Santiago. Eh, quiero simplemente en tema de minería ilegales y minería a gran escala, ¿no? Entonces, justamente hablando en tema de minerías, eh, en actual aquí en el Ecuador, ¿no? Justamente eh, y en los territorios, ¿no? Por ejemplo, el territorio Shuar. Eh, hemos visto, ¿no? Esta estrategia del gobierno que implementa, ¿no? Justamente, un ejemplo en tema de minería ancestral, que a veces hacemos o lo hacen los hermanos Shuar, ¿no? En tema ese, el Estado
lo ve que nuestros hermanos Shuar son terroristas o son G2, pero un ejemplo, cuando habla en tema de minería a gran escala, un ejemplo específicamente que da concesiones mineras a gran escala en territorio Shuar, que en plena selva. Mira, ahí justamente cuando se habla, ahí es lo que entra la violencia en derechos colectivos. Ahí hay discriminación, ahí hay persecución, ahí entra trata de personas, justamente hablando tema de empresas grandes, por ejemplo, ¿qué ha pasado en tema en Cordillera Cóndor, tema de una empresa Solaris? Por ejemplo, yo he investigado a esta empresa y he visto qué es lo que hace la empresa grande. Entonces, creo que en actualidad el Estado sigue a nuestros hermanos que hacen minería, trabajan manualmente y justamente se ha estado viendo esta persecución a nuestros hermanos que están, pero no es contaminando, pero asimismo el gobierno ve como terroristas. Entonces creo, yo a veces ahí lo he analizado. Este es una de las estrategias para poder dar la vuelta diciendo que la minería a gran escala es una minería sostenible. Eso es lo que han puesto eh, eh, las empresas estatales. Pero la verdad, cuando uno investiga, uno ha estado ahí en el territorio, se ha visto este despojo. Actualmente está en como dos comunidades están en parte de reubicación. Entonces, eso yo me he preguntado, eso no es una violencia. Entonces también creo que eso también hay que analizar, hay que debatir. En tema de conclusión diría, yo creo que, siempre he dicho, yo creo que juntamos esta lucha, si todos veríamos crearíamos una estrategia de juntar lucha y proponer y dar acciones legales, sería una de los caminos, ¿no? Entonces, eso de mi parte, compañeros, creo que eh, muy importante de las exposiciones de las compañías. Yo creo que hay que juntarnos, porque no ha habido esa armonía de juntarnos, decir, a ver, accionemos este legal, porque a veces una comunidad, una organización empieza la lucha, pero otros han quedado en nada. No ha habido ni un apoyo en tema de los derechos humanos, en tema de cooperaciones. Entonces, a veces ha habido persecución, muchas cosas, pero yo siempre digo que si unimos, luchamos, creo que podemos lograr muchos objetivos. Eso es mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Chinky. Tenemos poquitos minutos antes de terminar el webinar, entonces hay algunos temas que pueden responder. Yo les voy a devolver la palabra a los expositores. Vamos a darles 4 minutos para que cada uno pueda responder. Pueden elegir, hay algunos temas, el rol del FOSPA en todo esto, eh, sobre las guardias indígenas, sobre el rol del Estado, el proceso de paz. Hay 2 preguntas sobre los niños, niñas y adolescentes. Aquí a propósito, acaban de escribir, me gustaría saber cómo se está trabajando los niños, niñas, la trata de personas en niños y niñas y mujeres indígenas, tal vez para Sofía, dicen. Y esta última intervención sobre minería a gran escala y la organización para responderle. Entonces, por favor, vamos a comenzar en el mismo orden con Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, voy a responder un poquito o tratar más de argumentar amalgamamiento o la amalgama. Es decir, ya en comprender la complejidad ya es un gran avance, porque como decía Gramsci, que la dominación no se puede reducir a la mera fuerza militar o policial, porque la criminalidad opera construyendo un consenso pasivo a través de la coerción, el clientelismo y la influencia cultural. Es decir, que no solamente la pelea y la lucha es violenta y cuerpo a cuerpo, sino es
el debate y la pelea por la narrativa, o sea, cuál es la verdad, cuál es la razón. Y es muy importante darnos cuenta. Ahora, si entendemos la complejidad, entendemos que hay actores que es necesario visibilizar y eso requiere investigación, conocimiento, pero también las comunidades saben lo riesgoso que es acercarse a desentramar cuáles son realmente los actores que se lucran, porque podemos suponer, pero realmente es necesario en cada territorio saber cuáles son, investigar realmente cuáles son los actores, no es simplemente una suposición general, se requieren conocimientos específicos de los actores. Pero creo que el campo de disputa del lenguaje es un campo muy importante, o sea, cómo nombramos las cosas, a quién señalamos como culpables, quiénes terminan siendo visibilizados y quiénes terminan siendo invisibilizados. O sea, visibilizar los actores que están detrás y que se lucran y que instrumentalizan incluso la guerra a su favor es muy importante en esta disputa civilizatoria. Dejo por ahí. Gracias, Claudia. Sofía. Bueno, creo que ha habido varias, como varias reflexiones que a mí me parece que es importante como destacar en cuanto a lo que dice Germán. Sí, efectivamente eso es una problemática transnacional. De hecho, nosotros hemos identificado que en la Amazonía existen más de 32 estructuras criminales que están distribuidas en el 67% de los municipios amazónicos. Y eso involucra, como les decía anteriormente, no solamente que están estas estructuras con una lógica jerárquica y estructura de mando, sino que operan de forma coordinada y además han penetrado las instituciones del Estado. Entonces, aquí quiere decir que realmente el tema de alternativas conlleva una dimensión regional, transnacional, que es muy importante, además, dimensionar también lo que dice Eduardo. Hay una gran complicidad y si el Estado no coopera con estas estructuras, realmente no existirían porque coexisten y digamos, tienen intereses en común. Entonces, cuando hablamos de legalidad o ilegalidad, muchas veces se utiliza el contexto de la criminalidad para avanzar con agendas extractivas o agendas económicas y de las élites, justificando todo el aparataje del Estado de seguridad para frenar a los opositores. Y eso es lo que está pasando en términos de criminalización. Y lo que hemos evaluado dentro de nuestras investigaciones es que las estrategias de seguridad basadas en mano dura, más allá de solucionar la problemática, están consolidando estructuras o están fragmentándolas y están generando mayores niveles de adaptación del crimen frente a estas respuestas. Ahora, en este sentido y en cuanto a las preguntas de los impactos multidimensionales, obviamente con las reservas y con las posibilidades de poder atender una problemática regional, sí intentamos como establecer una imagen sobre los impactos hacia niños y niñas, sobre qué está pasando sobre la violencia sexual, hacia mujeres, hacia las niñas, involucrando como sectores de la sociedad, de la población que tienen mayores riesgos y están mucho más expuestas. Entonces es muy importante tener que profundizar respecto a eso, pero también cómo pensar que tienen que ser las respuestas más allá de las estrategias tradicionales de securitización y de militarización. Y en ese sentido, hacemos un llamado y una pregunta hacia todos y todas. ¿Por qué en este tipo de estrategias nunca están llamadas ni están llamados las organizaciones, los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas que son quienes están realmente viviendo y están siendo impactadas en este sentido? Entonces, creo que acojo las palabras de Chinqui. Para nosotros, quienes están dando las respuestas y quienes están proponiendo soluciones para construir una paz social en la Amazonía son los pueblos, son las comunidades campesinas, y en la ausencia de una región que está atravesada por sistemas de
políticos y un encuadre ideológico que busca absolutamente todo lo contrario, creo que la movilización social y la construcción de tejer regionalmente es la alternativa para lograr sanear la Amazonía y construir una paz social para todos y todas. Gracias, Sofi. Creo que respondiste también. Clara Merino preguntaba por las voces de las mujeres. Has dado una respuesta. También si es que alguien quiere decir algo más sobre eso, los que quedan. Continuamos entonces con Herlin. Hola, ¿me escucha? Continúa, Herlin, sí. Ya, gracias. En cuanto de las guardias indígenas, su trabajo en el territorio es proteger, ¿no? Vigilancia, ¿no? De las fronteras a otras comunidades, hay, cuando hay ese desalojo o otras acciones grandes de otras comunidades, ¿no? Se trasladan, ¿no? Las guardias indígenas. En la actualidad tenemos 147 guardias indígenas, ¿no? Del pueblo Cacataibo. Y bueno, ellos monitorean, bueno, cada una de las comunidades que está en problemática, ¿no? Con drones y también con patrullajes, ¿no? Entonces, ese es su trabajo de la guardia y también está haciendo hoy en día las coordinaciones con la policía, ¿no? ¿No? Para que pueda agilizar, ¿no? Algunas detenciones o que puede pasar algunos conflictos dentro del territorio, ¿no? Eso es su trabajo y aún nos falta seguir impulsando y seguir trabajando, ¿no? La Guardia Indígena de Cacateco ya tiene 5 años, ¿no? De su creación y eso ha venido demostrando más el trabajo en el territorio. Último, acompañaron a los hermanos Ashaninkas de Brasil, ¿no? Los de Apiucha, ¿no? Acompañaron así 15 días, ¿no? Caminando por la frontera Perú-Brasil, ¿no? Y son trabajos que realiza las guardias indígenas. Hay otros pueblos que también ya están intentando de formar su guardia indígena, porque es la única solución que se puede hacer para proteger el territorio, para defender la vida, porque en la Constitución Política del Perú dice en el artículo 149, ¿no? Si la justicia ordinaria no funciona y está la justicia indígena, ¿no? Y muchas veces nos han preguntado, ¿no? Que va a empezar a matar no es para matar, sino es para proteger los territorios, para que no pueda estar invadido en estos espacios, ¿no? En los otros migrantes, ¿no? Entonces, en cuanto de las niñas indígenas, bueno, de las fronteras, es lamentablemente, estos son madereros y cocaleros que se aprovechan la ausencia del Estado, ¿no? Y el desconocimiento de estos hermanos y hermanas, por eso es que niñas 13 años, 14 años son violentados, ¿no? Violadas, ¿no? Lo mismo que hacen los jóvenes, ¿no? Y están siendo reclutados por estos, ¿no? Por estos grupos criminales, porque en realidad ya no hay nada, ¿no? Entonces, por la ausencia del Estado es que se aprovechan, como tienen dinero y entonces hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, y nadie dice nada de eso, ¿no? Nadie denuncia. Hay muchos asesinatos, se les llevan para que coseche hoja de coca y luego para que no quieren pagarlo, lo asesinan, ¿no? Al joven. Entonces le llevan para hacer dineros, ¿no? Y entonces estos grupos criminales y entonces se prestan por eso y luego el joven ya está siendo detenido o emboscado, no sé, en fin, pasa dentro de la frontera, ¿no? Y a los finales el joven indígena se va a parar en la cárcel, ¿no? Inocentemente, ¿no? No es porque ellos quieren hacer, lamentablemente, por la misma necesidad. Por eso que desde la organización nosotros hemos planteado que tenemos que trabajar en temas de actividades económicas, ¿no? Y con prioridades de las mismas comunidades, porque un niño no alimentado bien no se va a educarse bien, porque va a tener enfermedades. Por eso siempre, no estamos al contra del desarrollo de nuestro país. Lo que queremos es el respeto, que nos respete y de toma de decisiones que nos hayamos considerado a nivel nacional, local o regional. En esas tomas de decisiones, que los pueblos indígenas que sean parte de este proceso. Gracias. Gracias, Gerlin.
Por favor, entonces, Annie, por favor. Hola. Eh, pues con respecto a la pregunta de qué se necesita para vivir en paz, yo creo que si la guerra sigue siendo lucrativa, es difícil que exista paz. Mientras existan intereses económicos, cuando la guerra es la que, o sea, mueve economías, o sea, hay mucha gente que vive de la guerra y lo podemos ver claramente. Y ya lo decía uno de los compañeros, compañeras, que se ve que la misma fuerza pública recoge recursos para que existan estas, digamos, para ser permisivos con lo que deberían de oponerse. Lo otro también es, yo siempre me he hecho una pregunta, y si es, el agua es un elemento vital para la subsistencia de nosotros como seres humanos. ¿Qué pasaría o qué pasa si en la Amazonía contaminan toda el agua que tenemos? ¿Quiénes serían los que quedarían con el control del agua? ¿Qué países serían los que van a controlar el agua si poco a poco están contaminando? O sea, es una pregunta que siempre me he hecho porque, o sea, sin oro se puede vivir, sin petróleo se puede vivir, pero el agua, si es un elemento vital, ¿qué pasaría? Eh, pero también yo creo que con todas las organizaciones que tenemos como pueblo, yo creo que todos los que estamos trabajando, los que estamos resistiendo por el cuidado de nuestra Amazonía, no nos queda más que unir esfuerzos, que juntarnos para ver qué soluciones se buscan, cuáles son las acciones a seguir para defender nuestro territorio, para defender nuestras niñas y nuestros niños, porque ya sabemos que así sea Colombia, Perú, Ecuador, las dinámicas cambian un poquito, pero al final son las mismas, y es el poder de los violentos sobre los más débiles, sobre los que estamos en los territorios. Yo dejo ahí. Gracias, Hani. Muy bien. A ver, tenemos dos solicitudes de intervenir de dos personas más. Un minuto, por favor, porque ya nos queda bien poquito tiempo. Entonces, antes de pasarte la palabra, Germán, les cuento que Eva Martínez puso el link para que se puedan unir al WhatsApp de la Casa de Economías para la Vida y Justicia Climática. Lo pueden buscar ahí en el historial del chat para quienes no sean todavía parte. Germán. Si gustas, dale primero la palabra a Chinky y yo intervengo al final para Creo que hacer Chinky, una ¿era Chinky invitación. o era José quien estaba pidiendo? Porque me bajaron la mano. Ah, no sé, creo que era Chinky. Bueno, ya no está. Había otra persona, pero ya no está. Entonces, continúa. Vale, entonces una primera idea que quería compartir a propósito de lo planteado por Sofía, y es que recientemente asistí a un seminario que entra en convergencia con una preocupación de parte, creo que la escuché en la COICA, sobre un nuevo enfoque de seguridad, una nueva forma de percibir la seguridad. Entonces, que me parece importante recogerla para efectos de avanzar en nuestra, sobre todo en el enfoque. ¿Cuál es la desde desde las mujeres? Asistí a un evento muy interesante que se llamó De la seguridad del control a la seguridad del cuidado. Una propuesta tremendamente interesante de cambio de paradigma en torno al uso exclusivo de las fuerzas, sí, militares y del control de armas a lo que llamaríamos el control del cuidado. Recomiendo, podría posteriormente pedirle a las personas que hicieron este seminario que nos compartan parte de las conclusiones. Hay unos trabajos muy interesantes que creo que nos pueden servir para el enfoque. Y de manera general,
decir que nos encontramos esto sin una gobernabilidad, sin economías, sin autonomía y demás. Todas son parte sustancial y creo que se valida el enfoque de las cuatro casas del FOSPA para afrontar la agenda completa, ¿sí? Y este tema le da mucha fuerza a a ese tema. Y finalmente, quería compartirles, ¿sí? Em, este que va a ser, este que va a ser el siguiente webinar, que es el de los observatorios para la paz y el cuidado, el día 6 de julio, sea el próximo lunes, si mal no estoy, y la idea que tenemos es que consideramos que tenemos el derecho de tener nuestra propia opinión. Son observatorios en marcha que quieren trabajar porque privilegian la información, la documentación, el conocimiento, la cualificación de políticas públicas y el fomento de la soberanía y la crítica profunda al modelo. Nos alientan las políticas del cuidado. Entonces, una invitación muy cordial. Este es nuestro próximo webinar el día lunes 6 a las 5 de la tarde, hora Colombia, Perú. ¿Sí? Les esperamos. Está, mejor dicho, especial. Creo que además tener un sistema como este al servicio de nuestro proceso puede ser algo muy, muy importante. Entonces, cordialísimamente invitados. Eso era todo. Gracias, gracias Germán por la cuña. Hola. Creo que se le fue al micrófono. Bueno, siendo las 6:27, vamos a cerrar, estamos por cerrar este espacio. Voy a dar solamente no voy a tratar de hacer un resumen porque se ha dicho muchas cosas. Creo que no sería capaz de recoger toda la riqueza de lo que se ha planteado. Quiero resaltar solamente una característica que ha sobresalido acá, y es que se ha mostrado la complejidad y el sistema, todo lo que implica las economías ilegales. A mí me parece que es muy relevante. Nosotros quizás en este evento hemos escuchado reiteradas veces que las economías ilegales tienen canales comunicantes con varios sistemas que son formales, pero no es una verdad, es algo que se ha descubierto, que hemos descubierto en la trayectoria de quienes están enfrentando de alguna u otra forma este problema, pero no es una verdad fácil de entender o de comunicar hacia afuera. Yo creo que eso es fundamental comprender, porque vamos, o sea, lo que nos estamos dando cuenta es que, por ejemplo, la minería ilegal es parte de un sistema más amplio, un sistema que es además formal, que funciona dentro del Estado, que funciona y tiene canales además con la economía legal de minerales, porque si no, ¿por dónde se realizan las exportaciones? Yo diría incluso, como mencionó Sofía, que está vinculado a un sistema financiero internacional. La razón por la que se explota, por ejemplo, oro en lugares muy remotos, donde sería muy caro, donde se pensaba antes que no era negocio explotar porque estaba muy alejado de la infraestructura o de canales adecuados para poder reducir, digamos, costos de la extracción del oro, se ha vuelto algo rentable debido a que el precio del petróleo se incrementa y se incrementa y se incrementa, y eso tiene que ver con el sistema financiero internacional que está elevando los precios en un boom histórico y que parece que no se va a detener. También creo que es relevante ver todo el sistema porque nos obliga a pensar otro tipo de respuestas. Creo que lo más eficaz hasta ahora han sido las respuestas comunitarias, las guardias indígenas, los monitoreos territoriales, etcétera. Pero también pasa por llevar los controles más allá, no solo de los territorios, sino de una visión punitiva. No se puede, como hemos visto, pelear contra esto si no se sigue toda la trazabilidad del oro y de sus finanzas. Los estados pueden hacerlo, tienen la capacidad, por ejemplo, de bloquear cuentas bancarias a opositores indígenas en Ecuador.
Si hay una oposición indígena en el Ecuador, lo que hacen es bloquear las cuentas bancarias. Es decir, pueden hacer identificaciones financieras de dónde está el problema. Si pueden hacerlo con eso, es mucho más sencillo cuando estamos hablando de montos de millones de dólares. Entonces, con estas ideas, creo que vamos a tener una memoria, una sistematización muy interesante. Esa memoria va a servir como insumo para pensar más adelante cómo vamos a llenar esa matriz que nos va a permitir construir la agenda de acción y que la vamos a trabajar principalmente en el FOSPA, pero también en estos días. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, buenas noches con todos. Gracias Bueno, igualmente por gracias. compartir. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.